Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Les habla el hermano pastor Miguel Cortés desde Costa Rica y es un gusto para mí llegar a tus hogares en cualquier parte del mundo que tú te encuentres. El deseo de Dios y el deseo de este servidor es poder edificarte, sí, aunque en pocos minutos, pero la palabra de Dios es muy grande, sí. Queremos meditar justamente en el Salmo 32 y encontramos a un David agradecido justamente por el perdón que Dios le había dado. Y dice en el verso 1 así, dice, bienaventurado, o sea, feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En el tiempo de David, querido hermano y amigo, el pecado no se quitaba, sino que se cubría, ¿sí? La Biblia me dice que la sangre de las ovejitas y de los machos cabríos, sí, que era esparcida en el propiciatorio, lo que hacía era que tapaba el pecado de la persona, pero no lo podía quitar. Dice en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, de que la sangre de los machos cabríos nunca podía quitar los pecados, hasta que Cristo vino. En San Juan capítulo 1, verso 29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, en ese tiempo, entonces el pecado no era quitado, sino que era tapado. Entonces aquella sangre tapaba el pecado y Dios seguía bendiciendo a esa persona y lo seguía ayudando hasta que Cristo murió en la cruz. Todos esos pecados fueron borrados, fueron quitados. Bien, y dice así en el verso 2, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, aunque hayas pecado, pero Dios quiere que seas sincero y que le confieses el pecado. ¿Sabes que David pasó 9 meses sin confesar el pecado? 9 meses, sí. Y dice en el verso 3, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Quiere decir que él no confesó el pecado, duró 9 meses. David empieza a enflaquecer, David empieza a sentirse mal. Aquella unción que él tenía, el deseo de danzar, el deseo de cantar, dice que quedó seco totalmente. Y aquí lo dice en el verso 3, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Quiere decir que mientras David guardó silencio, Dios siempre lo incitaba a que confesara su pecado. Confiesa ese pecado. Y David sufría. Y David envejecía su cuerpo, sus huesos. Ya estaba enfermo. Se sentía muy mal. Y aquella unción que él tenía empezó a disminuir a causa del silencio de su pecado. Pero David un día toma la decisión y dice, hablaré con Dios, le diré lo que cometí y yo sé que Él me va a perdonar. ¿Sí? Dice en el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si tú has cometido algunos pecados, no los has confesado y estás en silencio, yo te invito, ahí en el cuarto donde tú estás, sí, híncate, dile al Señor toda la verdad. La Biblia dice que Dios es amplio en perdonarte a ti, sí. Dice en el Salmo 51, versículo 6, lo habla tan claro. Dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Es decir, Dios quiere que tú y Él, nada más, solito los dos, tú le confieses
ese pecado. Y dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Y luego dice ahí, y en lo secreto con Dios, me has hecho comprender sabiduría. Cuando tú confiesas el pecado, ese pecado que no te deja en paz, que te está azotando todos los días, y tú lo confiesas al Señor, el Señor te perdona, claro, y al mismo tiempo, querido hermano y amigo, entonces Él te da sabiduría para que no vuelvas a caer en esos pecados. Y mira lo que dice así, dice en el versículo 6, dice, por esto orará a ti todo santo, mantente siempre en oración. Jesucristo dice muy claro, velad y orad para que no entréis en tentación. Y lo dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. El diablo te arroja cantidad de aguas inmundas, el mundo te arroja cantidad de aguas inmundas, la carne te incita y te arroja cantidad de aguas inmundas, pero la Biblia dice, si tú te mantienes en oración, entonces esas aguas inmundas nunca llegarán a ti, nunca llegarán a tu matrimonio, nunca llegarán a tus hijos, porque la oración es un muro de contención contra toda obra del diablo, contra toda obra de la carne y contra toda obra del mundo. Dios es amplio en perdonar. Y dice David en el verso 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Dios es tu refugio, sí, aquí lo dice David. Dios te va a guardar de la angustia. Una persona a veces se angustia porque no tiene dinero, se angustia porque no tiene un trabajo, se angustia porque necesita un vehículo, pero también hay angustia cuando la persona está guardando silencio con un pecado que todavía no ha confesado. No le confiesas a ningún ser humano tu pecado, vete donde está el Señor, confiesa el pecado a Jesucristo. Dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No guarden más silencio, ven a Cristo, el cual es amplio en perdonar.